En un corte transversal de una médula espinal encontramos en su parte interna sustancia gris, que se divide en astas anteriores y posteriores, las anteriores para impulsos motores y las posteriores para impulsos sensitivos. En la parte externa encontramos sustancia blanca. La sustancia blanca se divide en cordones. Cordón anterior, cordones laterales, cordón lateral y cordón posterior. Los cordones en los que se divide la sustancia blanca están ubicados diferentes tractos, tanto ascendentes como descendentes. Entre los ascendentes encontramos el espinotalámico lateral en su cordón lateral y el espinotalámico anterior en su cordón anterior, y la vía del cordón posterior en el cordón posterior de la médula. En esta vía del cordón posterior encontramos unos conductos para ascender esta información, llamados gráciles y cuneiformes. Los gráciles ubicados en la parte interna y los cuneiformes en la parte externa. Más adelante explicaremos cada uno. Dentro de las vías descendentes encontramos la vía córtico-espinal, una parte que desciende por el cordón lateral, y una parte de la córtico-espinal que desciende por el cordón anterior de la médula. Otra vía motora descendente es la vía rubroespinal, que desciende por el cordón lateral de la médula. La vía tectoespinal por el cordón anterior, colocamos por acá, y la vía vestíbuloespinal, que también desciende por el cordón lateral. El tracto espinotalámico se divide en anterior y lateral. Estos se encargan de transmitir el dolor y la temperatura del tacto fino. El tracto espinotalámico lateral ingresa por las astas posteriores de la médula, se cruza y asciende por el cordón lateral hasta llegar al tálamo. Posteriormente irá a las áreas 3-1-2 de la corteza cerebral. El tracto espinotalámico anterior se origina en el tracto posterolateral del Isauer, cruza al lado opuesto por la comisura gris y blanca anterior y asciende hasta el tálamo y posteriormente a las áreas 3-1-2 de la corteza cerebral. El tracto espinotalámico. La vía del cordón posterior es una vía ascendente que lleva vibración y propiocepción desde la médula a la corteza. Los fascículos gráciles llevan información de miembros inferiores y cuneiformes de miembros superiores. Es una vía que asciende por el cordón blanco posterior hasta llegar a la médula oblongada. A este nivel se cruza y sigue ascendiendo como lemnisco medio hasta llegar al tálamo. Posteriormente irá a la corteza a las áreas 3-1-2. La vía córtico-espinal o vía piramidal es una vía motora encargada de los movimientos voluntarios del cuerpo. Esta vía inicia su descenso en la corteza motora precentral, área 4, y premotora, área 6. Desciende por la cápsula interna,
mesencéfalo, protuberancia, y cerca de la unión bulbomedular el 90% de las fibras se decusan y correrán como tracto corticoespinal lateral. Cuando se encuentren en el cordón lateral de la médula, ingresarán al asta anterior y saldrán por allí a darle inervación a un músculo. El 10% de las fibras que no se cruzó bajarán a la médula por el cordón anterior y solo allí a nivel medular harán su decusación. La vía corticoespinal o vía piramidal el tracto ruburoespinal es la vía encargada de los movimientos finos y precisos. Facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe los extensores. Recibe información de la corteza cerebral y de la cerebelosa, del núcleo cerebeloso profundo. Este tracto inicia su descenso en el núcleo rojo. Cruza inmediatamente y desciende por el haz ruburoespinal hasta el cordón lateral de la médula y termina en el asta gris en el asta gris anterior de la médula espinal. El tracto tectoespinal es la vía encargada de los movimientos de la cabeza y ojos ante un estímulo visual. Inicia en el tubérculo cuadrigémino superior, cruza inmediatamente e inicia su descenso hasta el cordón anterior de la médula espinal para terminar en el asta gris anterior. El tracto vestibuloespinal es el encargado de regular el tono y mantener el equilibrio en respuesta a movimientos de la cabeza. Recibe información del núcleo cerebeloso profundo e inicia su descenso en el núcleo vestibular lateral hasta llegar al cordón lateral de la médula y terminar en el asta anterior gris de la médula espinal. El tracto